Ese 27 de junio allí, no sé de dónde se coló, creo que fue cuando terminé la ponencia. Yo titulé mi trabajo La verdad capturada, en un intento de explicarle la realidad de los medios de comunicación social en Venezuela. Y lo llamo verdad capturada, en realidad es como la conclusión del trabajo, porque nosotros somos un país de dos medias verdades que transitan paralelamente, la media verdad de la oposición y la media verdad oficial del gobierno. De manera entonces que la verdad verdadera de lo que está sucediendo en Venezuela es prisionera de los medios de comunicación social y nosotros jamás tenemos acceso a la realidad venezolana. Tenemos acceso vía los medios de comunicación social, donde nos hemos hecho un anclaje, porque son los medios que representan la verdad en la que yo quiero creer. Entonces un poco por ahí van los tiros de mi exposición. Es muy larga porque yo soy malísima, todo esto no cuenta en mis minutos. Yo soy malísima haciendo láminas, yo lo que hago es que fragmento lo que escribo en láminas. Yo no hago esas láminas así de tipcito y después me acuerdo ni nada de eso. Entonces yo voy a ir rápidamente explicando. Yo tengo aquí un resumen del trabajo que yo les voy a presentar y lo voy a leer, que es lo siguiente. Yo aquí pretendo describir la situación político-comunicacional de Venezuela, destacando el escenario de polarización y el rol de los medios de comunicación social del país en ese escenario. También trato de describir la confrontación al estilo venezolano y me circunscribo y explico que esa confrontación se circunscribe fundamentalmente a dos frentes de batalla. Yo estuve en un evento hace 2 días que convocó la embajada alemana. Ellos están haciendo unos eventos que tienen que ver con la reforma y el que yo fui convocada era sobre la tolerancia. Muy adecuado a la realidad venezolana, y el embajador dijo que nosotros utilizamos un lenguaje bélico, y yo me di cuenta que mi presentación está montada sobre un lenguaje bélico. Por lo tanto, hago la salvedad de que yo hablo que existen en Venezuela dos frentes de batalla, el frente de batalla electoral y el mediático. Pero esos dos frentes de batalla nos han permitido a nosotros no confrontarnos violentamente, físicamente, porque nosotros eliminamos al adversario en las elecciones, 18 procesos electorales, y lo eliminamos día a día a través de los medios de comunicación social. Lo eliminamos simbólicamente y eso nos ha permitido a los venezolanos no involucrarnos en un proceso violento como el de Colombia, por ejemplo, que es nuestro vecino. El trabajo se focaliza entonces en la lógica del proceso comunicacional, especialmente en la guerra mediática y las consecuentes sociedades mediáticas. Yo planteo que estos dos frentes, el frente de batalla de oposición y el frente de batalla oficial, han generado sus propias sociedades mediáticas, ancladas y prisioneras de cada frente de batalla. Reseño luego, si llego allí, reseño luego la propiedad de los medios de comunicación y la evolución de la audiencia, porque ahí vamos a derrumbar el mito de que hay una hegemonía comunicacional que es la del gobierno. Si miramos el problema desde la propiedad de los medios, la hegemonía comunicacional está en otro lado. Lo que no traje, y siempre lo digo, es lo que nosotros en Venezuela llamamos cadenas. ¿Saben lo que son las cadenas? Cadena es cuando el presidente habla y se encadena y habla horas enteras y obliga, o por ley, creo que es por ley, aunque están obligados los medios a poner las cadenas. Entonces, claro, tú eres el propietario de un 60-70% de los medios, pero el gobierno se encadena. Eso habría que generar un índice de comparación. ¿Dónde está la hegemonía? ¿En las cadenas o en la propiedad? Yo no traje los datos de las cadenas porque no los tengo. Luego un trabajo que elaboré junto con Aram, que son los de los distintos hitos políticos comunicacionales que han marcado la confrontación y polarización en Venezuela, del 99 al 2013. Y luego, si me da tiempo, desarrollo las líneas informativas que el Observatorio de Medios ha ido generando. ¿Cómo se da la batalla? ¿A través de qué matrices informativas se da la batalla mediática? ¿Cómo? No. Trabajo porque Eso se llama terrorismo. No. Bueno, democracia, lugar y de disenso. En Venezuela yo hablo allí en la ponencia que la democracia de Venezuela es un lugar de disenso y de pasión, porque nosotros vivimos con pasión ese disenso democrático. Luego hago unas preguntas que tienen que ver mucho con lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué ocurre cuando los sectores comunicacionales pasan a ser parte de grupos con intereses directos en el dominio y en el manejo de las cuestiones públicas? ¿Qué ocurre cuando medios y comunicadores abandonan la norma de independencia y de responsabilidad social, que es lo que ha ocurrido en Venezuela?
Cuando ello ocurre, el imperativo de responsabilidad deja de existir, se pierde el sentido del deber ser asignado a la comunicación social en un sistema democrático. Y esta es una de las desviaciones más peligrosas que enfrentan las sociedades contemporáneas para su supervivencia como democracia, el caso de Venezuela. Es un claro ejemplo de una vibrante democracia, en tanto lugar de pasión y disenso, en la que la dimensión antagónica de lo político transita terrenos electorales y mediáticos. Se promueve así una esfera pública vital e intensa, escenario de una lucha agonista que suscita la confrontación de proyectos políticos. En Venezuela se confrontan dos proyectos políticos. Uno que está denominado por el gobierno, el oficialismo, socialismo siglo XXI. Hoy día hablamos de que estamos haciendo la transición al socialismo siglo XXI. Y el otro de corte neoliberal, aun cuando se lo presente de centro izquierda. Cuando a lo que se lo presente me refiero a cómo lo presenta en coyunturas electorales, porque normalmente la oposición no tiene un proyecto claro de oposición, simplemente en coyunturas electorales se disfrazan de una centroizquierda. Situación que para algunos resulta preocupante por cuanto imagina la política democrática en términos de consenso y reconciliación. Hay toda una línea, la del embajador alemán, por ejemplo, de que cuando nos reconciliamos, vamos a reconciliarnos, agárrense de las manos, etcétera, etcétera. Es un momento que es imposible agarrarse de las manos y reconciliarse, y menos aún perdonar lo que ha sucedido a lo largo de 14 años. La tarea de teóricos y políticos democráticos debería dirigirse, según otro grupo, a proporcionar un marco político en el cual se desarrolle democráticamente la ineludible confrontación, que yo creo que es el deber de la academia en este momento. Esto lo vamos a obviar. La profunda polarización que afecta al país emerge en 1998 bajo la forma de ofensiva electoral con Chávez. Chávez explicita, Chávez encuentra una polarización económica y Chávez politiza la polarización económica. Chávez no inventó la polarización. Allí convivían dos Venezuelas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces la polarización económica existía y se presenta como ofensiva electoral en el 98 con la campaña de Chávez. A partir de allí se han ido delineando dos proyectos de país que se confrontan en diversos escenarios y en torno a la figura de Chávez. Aún muerto, todavía se confrontan en torno a la figura de Chávez, quien en vida vertebraba, liderizaba las fuerzas políticas y marcaba además el ritmo de la propia confrontación. Cuando en Venezuela decían, la oposición no tiene líder, yo siempre decía, además esto me lo copié de una amiga, si tiene líder, Chávez es el líder de la oposición, claro, porque los candidatos de oposición que surgían en coyunturas electorales eran candidatos antichavistas, no eran candidatos de un proyecto que ofrecía la oposición. La polarización económica cobra a partir de Chávez un carácter político. En Venezuela se supone que las conductas, discursos y prácticas políticas empleadas por los actores en la polarización, comprendidos los medios de comunicación, expresan una fuerte tendencia a la conflictividad. ¿Por qué? Porque hay una propensión a generar conflictos. Los medios incitan a los conflictos. Hay una propensión a no resolverlo mediante la negociación y a tratar y lo tratamos de solucionar a través de la derrota absoluta del adversario, solamente que hemos escogido la derrota electoral, la derrota mediática, la derrota simbólica. El papel de los medios en Venezuela ha crecido paralelamente a los errores propios del sistema político y a un proceso de deslegitimación y de pérdida de lealtades. Esa deslegitimación y de pérdida de lealtades yo la coloco a finales de los 80. A finales de los 80, en esa década, ocurrieron quiebras bancarias, quiebras de legitimidades, dejamos de crear en los partidos políticos, ya no íbamos a votar. Se nos fueron fracturando las legitimidades, quiebra de valores, y a finales de los 80 nos asomamos a esa Venezuela, la transitamos todos los 90 y en el 98, en el 92 a Chávez, en el 89 ocurre el Caracazo, que engendra a Chávez, Chávez en el 92 da su golpe militar y en el 98 lo elegimos presidente. Ante el debilitamiento y decadencia del sistema político, los medios no se han resistido a la tentación de llenar ese espacio y de sustituir a los partidos políticos. Yo siempre me pregunto, plan maquiavélico, no, la sociedad le permitió a los medios ocupar el espacio de los partidos políticos. Eso lo llamo yo una suerte de sutil complicidad. Los medios desde finales de los 80 fueron accediendo a ser instituciones políticas con la complicidad de las instituciones sociales. Y los partidos políticos devinieron en Venezuela simples maquinarias electorales. Aún el Partido Socialista de Venezuela, el partido de Chávez, ¿verdad?, es una simple maquinaria electoral. ¿Quiénes cumplen las funciones político-ideológicas de formación? Los medios de comunicación social.
fueron adquiriendo bastante importante credibilidad los medios de comunicación. Sin embargo, una encuestadora de Interlaces arrojó, si tenemos tiempo llegamos allí, cifras que hablan de que han comenzado a perder credibilidad los medios sociales, y como tal, como dato lo traigo. El predominio de los medios en mi país, lo que explicó el compañero Bulla también, trasciende lo mediático, se proyecta lo económico, lo político y lo educativo. Hablamos de democracia del espectáculo, democracia de sondeo, videodemocracia o mediodemocracia. Que yo siempre digo que la mediodemocracia es la democracia de los medios mediocres, porque mediocracia le podemos entender como mediocre o como gobierno de los medios. Entonces yo creo que en Venezuela estamos bajo el imperio de los medios mediocres. Una cita ahí de Bourdieu. En Venezuela se viven tiempos de confrontación de dos proyectos de país en diferentes niveles. La confrontación es económica, es política, es mediática, es social, yo diría que es psicológica. Tiempos de violencia simbólica, tiempos de elecciones, estamos en guerra, y en guerra todo es válido. Fíjense que mi lenguaje es absolutamente bélico. Estamos en guerra, y en guerra es válido hasta matar al adversario, ¿verdad? La batalla de las ideas y la confrontación entre los proyectos del país se realiza a través de dos frentes de batalla, el electoral y el mediático. Yo solamente me voy a ocupar del mediático. Cito a Harry Prost, que tiene un libro de lo que se llama La violencia de los símbolos sociales, y él dice: cuando en la sociedad estalla la fuerza bruta, es que han fallado las regulaciones simbólicas de la coexistencia. Cuando se hace uso de la violencia física, es que la violencia de los símbolos no puede garantizar ya la indemnidad corporal. Por eso la crítica debe dirigirse a las violencias simbólicas que actúan en los signos y en los órdenes, en la participación y distribución de la comunicación, en el orden político. Así que ahí viene un poco la teoría mía de que no hemos llegado a la violencia física gracias a los medios mediocres. Bueno, estamos hablando de un frente de batalla mediático. En Venezuela, a mí me interesa mucho comentar el primer párrafo. Yo hablo que el frente de batalla mediático es una suerte de terreno simbólico de guerra, donde los ejércitos, que son los medios de comunicación social, se confrontan a muerte y utilizan como arma de destrucción, del contrario, la información. Y la víctima somos nosotros, los receptores, en tanto ciudadanos a quienes se violenta y coarta su derecho a la información. Cuando a mí me entrevistan en Venezuela y me dicen: aquí no hay libertad de expresión, absoluta de libertad de expresión, lo que yo tengo coartado es mi derecho a la información, porque los medios no me informan como deben. Pero allá hay anarquía de expresión, allá todo el mundo dice lo que le da la gana y nadie va preso. En Venezuela, los medios de comunicación, como consecuencia de la polarización, se han organizado en dos frentes políticos beligerantes. En un bloque, el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación, SIPSI, en el otro, los medios privados de oposición. Y es en ese escenario polarizado, las dos fuerzas político-mediáticas se observan, se encuentran y se reseñan mutuamente. Ahí hablo de lo que es el Sistema Nacional de Medios Públicos, que recientemente cambió a SIPSI. La diferencia es que el SIPSI, en teoría, incluye ámbitos de la comunicación más allá de los medios de difusión convencionales, incluye los alternativos y los comunitarios, en teoría. Estamos en guerra mediática y me interesa comentar el primer párrafo. Los medios registran prácticamente en directo la confrontación de las dos fuerzas políticas en torno a un proyecto de país, que digo que goza de legitimidad, pero es legitimidad electoral porque ha ganado prácticamente 17 de las 18 elecciones. ¿Cómo se preserva entonces el acceso a una información independiente, imparcial y plural en tanto derecho ciudadano si los medios forman parte de la crisis y registran la crisis? Es imposible. Todo el que estaba en relación de pareja, ¿verdad?, cuando tú te caes a piña, como decimos en venezolano, con tu pareja, difícilmente te retiras de tu habitación, escribes una reseña de la pelea que tuviste a muerte con tu pareja de manera objetiva y equilibrada. Tú vas a escribir: lo odio a muerte, es un imbécil, ojalá se muera. Yo pasé 39 años de casada y me peleaba a muerte, parece que yo sola, con mi marido, y en la mañana cuando volteaba y lo tenía al lado vivo, yo no entendía por qué había amanecido vivo si yo lo estaba odiando tanto. Entonces, en esa situación yo no podría escribir una reseña periodística objetiva, equilibrada y distante. Bueno, ese es el caso de los medios.